pero sería posible que esto lo hiciéramos un poquitico más tarde. Es que en el momento estoy en el trabajo y pues sí me dieron permiso, pero me dijeron que a las 11. Pero no entiendo. Yo les dije, en los participantes deben compartirse las presentaciones todos para que todos tengan acceso a la proyección. Y no, no es la idea porque tenemos que ir viendo el avance, la evolución del trabajo y la organización en el tiempo. ¿Alguien más que le pueda colaborar o si quiere me lo remite a mí, yo lo presento? Son 8 personas, 8 tienen que tener de ahí uno más la presentación. Chicos, agilicemos por favor. ¿Sí ven? Bien. Ya estamos viendo, ajá. Listo, pueden empezar, por favor. Buenos días para todos. Mi grupo nos correspondió a la antigüedad grecolatina. Eh, Mi grupo está conformado por, compañera, me la regresa, por favor. Bueno, empezamos como tal, ¿qué es la antigüedad grecolatina? Tenemos claro que la antigüedad grecolatina es una civilización griega y romana del siglo V antes de Cristo y del siglo II después de Cristo. El término se opone a la antigüedad tardía y remite a la herencia de la civilización grecorromana. ¿Qué quiere decir con la que remite a la civilización grecorromana? Que considera que este periodo se inicia con la Ilíada. Este periodo engloba el auge del cristianismo y el declive del Imperio Romano. Eh, ¿Qué término como tal clásico significa nuestra época, la época antigua grecolatina? Que lo mismo ocurrió el neoclasicismo, movimiento intelectual y el artístico que sigue al descubrimiento de las ruinas de Pompeya a mediados del siglo XVIII. Eh, Como tal, la antigua grecolatina tiene unos principios administrativos de la época, que a través de sus reconocidos filósofos, como Sócrates, que utilizan la organización aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Y enseguida podemos ver a Platón, que habla de las actitudes naturales de los hombres, que da origen a la especialización. Y Aristóteles, que nos habla de los pasos para lograr un estado perfecto. Por lo último, tenemos también que nos faltó poner es Pericles, que nos da unos principios básicos de la administración. ¿A qué se refiere esto? Es a la selección del personal. ¿Por qué? Porque en la antigüedad aparecía el esclavismo y el maltrato corporal como medida disciplinaria. Y por ello, en la época, la administración se caracterizó como una orientación hacia una estricta percepción del trabajo, del castigo corporal para obtener una disciplina. Bueno, definición por filósofos. Que sabemos que desde la antigüedad la administración ha recibido la influencia de la filosofía, pero para esta época se resaltan tres filósofos. El primero es Sócrates, que consideró que la administración era una habilidad personal separada de conocimiento y experiencia. Platón, que la administración solo se aplica a negocios públicos. Y por último, Aristóteles,
que estudió la organización de los estados y tres formas de administración pública. La primera es monarquía, que es gobierno de una persona que puede resultar en dictadura. La segunda es aristocracia, que es gobierno de una élite que puede terminar en oligarquía, que es un grupo selecto de personas que ejercen el poder. Y tercera es la democracia, que es poder del pueblo que puede terminar en oligarquía. También Aristóteles, según Aristóteles, los hechos administrativos en el ámbito económico son dos. El primero es la economía natural, que se encarga de la administración de los recursos, y la segunda, la democracia, que se encarga del incremento y adquisición de los recursos. Bueno, por último tenemos las características, que en esta época fue la aparición del esclavismo. También la administración se caracterizó por su orientación hacia una estricta supervisión del trabajo y el castigo corporal que les daban a los esclavos por medida de disciplina. También aquí en la esclavización hubo un bajo rendimiento productivo debido al descontento por el trato, inhumano que les daban a sus esclavos, ya que estos sufrían y no abastecían o no tenían como la fuerza para seguir sus trabajos laborales. También, conclusión, tenemos que la administración grecolatina fue un proceso que duró por mucho tiempo, y fue una forma muy cruel que explotaban a sus esclavos, porque los trataban de una forma humillante y sin ninguna forma de pago. También como conclusión tenemos que los aportes que nos dio esta época, gracias a sus filósofos, ya anteriormente los mencionó mi compañera, ya que esta aportación a la administración fue muy grande, como Sócrates, que separó el conocimiento técnico de la experiencia. Y Platón, la administración, decía que solo se aplicaba a los negocios públicos. Y Aristóteles, que clasificó la administración en los tres, que es monarquía, aristocracia y democracia. Muchas gracias, profe. Listo, equipo, igual, ¿no? La presentación cumplida para la entrega del día de hoy. Esta última parte, no me la quiten, porfis. La última conclusión. Oh, dejaron de compartir. Bueno, en el equipo me estaban hablando precisamente de la antigua Greco-Latina y las formas de esclavitud. ¿Qué indagaron más acerca precisamente de ese tema? Pues, profe, también conseguimos que el espíritu de orden administrativo que tuvo el Imperio Romano hizo que se lograra, a la par de las guerras y las conquistas, la organización de maneras satisfactorias. Podemos ver que también Roma estableció un sistema administrativo con diferentes grados de autoridad. ¿Por qué? Porque en ellos llevaban el esclavo carecía de derechos en ese tiempo, y ellos no podían como tal tener autoridad sobre ellos, sino que ellos tenían que hacer básicamente lo que le dijeran, ¿sí? Entonces, ¿qué se hacía o qué hicieron nuestros filósofos? Cambiar esas formas de administrar. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había una monarquía donde era
muy estricta, ¿sí? Por decirlo así. O sea, sufrían los esclavos y se miraba que todo el tiempo era lo mismo, no cambiaba, nunca cambiaba. Siempre la misma esclavitud, la misma esclavitud. Entonces, ¿qué pretendían los filósofos? Cambiar esa habilidad de poder establecer una autoridad diferente a la hora de llegar ahorita en administración, poder establecer esas autoridades de diferentes maneras y poderse conllevar con el personal. Ujú. Muy bien, muy buena respuesta. Voy a preguntar a alguien también aleatoriamente. Le voy a preguntar a, espérenme, del público. Fernando Maigual, del grupo que expuso anteriormente. ¿Nos escucha? Omar Fernando. Se nos fue. Bueno, yo digo ahora se salvan, ¿no? Con la virtualidad no los puede ver. Andrés Ricaurte, ¿nos escucha? Sí, profe. Muy bien, Andrés. ¿Qué le deja a usted como principal aprendizaje la antigua grecolatina? Bueno, las organizaciones políticas que ya se empezaban a mirar em, y pues ya tenían como organizaciones también sociales. Entonces, por ejemplo, ya se podía mirar que se dividían un poco los trabajos. Podemos ver ¿qué es? Que ya tenían esclavos y ya habían personas que eran terratenientes y estas cosas así. Entonces, como que la división del trabajo y de todo esto, pues ya se empezaba a evidenciar. Ujú, totalmente. Efectivamente, para que lo recuerden, en la grecolatina se ve muy marcada ya la jerarquía, ¿no? Es un poder, una política muy vertical más que un poder horizontal. Entonces está totalmente marcada la esclavitud, quienes tenían el dinero y el poder estaban arriba, e incluso las personas en ese entonces ni siquiera recibían un salario, ¿no? Entonces, pues miren cómo va ya cambiando la historia, por eso digo que no es la evolución, porque a veces lo que hacemos es también involucionar, de construir cosas que se han realizado por la mejor manera, por ejemplo, el trabajo en equipo, el trabajo horizontal que se notaba en la época primitiva, cuando no existían esos roles tan marcados de superioridad, viene la grecolatina y dice, no, hasta aquí, y eso duró muchísimos años en la historia del trabajo y se puede decir que incluso hasta el día de hoy hay muchas áreas y personas en el trabajo que todavía se ven explotadas laboralmente. Por eso no le llamo la evolución, sino la contextualización histórica. Muy bien, muchas gracias al equipo número 2. 3, porque el 2 no estuvo. Ok. Vamos entonces. De pronto, si tienen preguntas, las hacen, ¿no? Si algo no se va comprendiendo, las aprovechamos a hacer. Vamos con la Edad Media, el grupo de Luis Fernando Argote y Beltrán. Por favor, son 7 integrantes. ¿Quién de ustedes va a proyectar? Proyecto, profe, yo. Gracias, Andrés. Esa presentación, qué bonita. Listo, profe. Empecemos. Bueno, nuestro grupo va a exponer la Edad Media. Bueno, a la Edad Media se llama la etapa de la historia europea que comienza con la disolución del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y concluye, según distintos autores, con la invención de la imprenta en 1440, con la toma de Constantinopla por los turcos en 1453 o con la llegada de los europeos en América en 1492. Tenemos estas tres fechas porque aún no se ha dictado pues como una fecha establecida para que se haya terminado esta etapa. Se sabe que este periodo comprende más de 10 siglos y se extiende entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Para entender mejor la Edad Media, pues muchos especialistas la dividen como en tres etapas.
Lo primero es la temprana Edad Media o antigüedad tardía, que se extiende desde el derrocamiento del último emperador romano de Occidente hasta la división del imperio de Carlomagno. ¿Por qué se da como inicio a la Edad Media a partir de la disolución del imperio romano? Es porque el imperio romano fue tan grande en extensión y en poder que cuando este se disolvió, las personas quedaron como sin un rumbo establecido. Entonces empezaron a tomar distintas formas de divisiones políticas y pues divisiones sociales que formaron así la Edad Media. Bueno, se puede hablar también de la Alta Edad Media. Durante este periodo cobró forma el feudalismo, ya un sistema político hecho y socioeconómico que está basado en relaciones de fidelidad personal. Estamos hablando de, por ejemplo, los terratenientes que serían los señores feudales, con los vasallos y con los campesinos. Y después está la Baja Edad Media, que esta etapa se caracteriza por las cruzadas y también por el resurgimiento de las ciudades y la aparición de un nuevo grupo social, que son los burgueses. Bueno, ahí sigue mi compañero. Bueno, durante esta época hubo una evolución organizativa medieval, ¿no? En donde se notaba la evolución de los sistemas organizativos. Como el resultado fue el debilitamiento en el poder central de algunos del imperio romano. La autoridad pasó al terrateniente, el cual tuvo poderes extraordinarios para fines tributarios y de policía, como del dominio o del saltus. El saltus era como el espacio que no estaba cultivado. También se puede rescatar que en esta época se extendió lo que se llamaba el comendatio. El comandatio mm, era una ceremonia o que se desarrollaba durante este periodo para crear un vínculo entre el señor y su guerrero, el cual era llamado pues el vasallo. En este se entrega pues la tierra por parte de un pequeño terrateniente que vivía en ella como parte de su protección y como un beneficio que tenía. También se puede decir que los vasallos hacían lo mismo como otros y se estableció pues la pirámide feudal en la que se tenía como principal el rey. A ver, esperemos, es que mi compañero al que le tocaba esto creo que estaba con un poco de problema. Ya, ahí está. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Buenos días. Sí, señor, lo escuchamos. Bien, pues los aportes de la Iglesia Católica en la Edad Media fueron pues que las normas administrativas y algunos principios de la organización pública pues se fueron pasando de las instituciones estatales a la Iglesia Católica. En ese transcurso de estos siglos, la Iglesia logró estructurar su organización jerárquica. Fue tan simple y tan eficiente, tan buena que se encuentra bajo el mando del Papa. Desarrolló una creciente actividad comercial en los estados italianos. Pues fue dado pues por un incremento en las actividades de los gremios, productos de estado entre estados, ¿sí? Bueno, pues hay el surgimiento de unas cruzadas, las cuales no solo tuvieron un objetivo religioso, sino también un objetivo principal era el apoyo al comercio del Medio Oriente, ¿sí? De personas fieles a la Iglesia Católica. Esta se hace pues, por una propuesta, la cual es la creación de iglesias y templos en bastantes lugares de todo, digamos, ya
de todo el mundo, ¿no? Esto fue como una hegemonía tremenda y ahora podemos observar como en cada ciudad no falta un templo religioso de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y eso. Entonces, pues la jerarquía de la iglesia, la cual se transformó, fue la de obispos, sacerdotes y los ministros, ¿sí? ¿Quiénes son los obispos? Ellos tienen los ares y los santos. Bendicen a los clérigos y Estamos escuchando como un robotcito. Profe, es que el compañero tenía como un problema de conexión ahorita. Ujú. Bueno, espérame, le digo que no. Siga. Es que me parece gracioso cómo se escucha, perdón. Los sacerdotes pues tienen el poder de consagrar y administrar los sacramentos, de predicar y El compañero Bueno, bien concentrado eh, hablando, pero no lo estamos escuchando bien. bueno, pues se podría decir que en la organización medieval, la iglesia pues tuvo un fuerte, pues una fuerte influencia porque el rey metió a la iglesia como en la parte funcional del Estado y pues con ellos se tomaban la mayoría de las decisiones y de todo también económico tenían que ver la parte de la iglesia. Entonces en esta parte de la edad medieval la iglesia tuvo pues una importancia muy grande. Bueno, Bueno, la organización del trabajo. Para el estudio de la administración, en la organización del trabajo en la época medieval, las asociaciones de artesanos y empresarios del mismo ramo de negocios, llamados guildas, controlaban la producción y distribución de bienes. Una guilda regulaba el trabajo entre los asociados, protegiendo de la competencia de por medio de prácticas justas en los negocios. Estas guildas controlaban la capacitación de aprendices y limitaban el número de artesanos que producían para los mercados locales. En la organización del trabajo también podemos contemplar que en las ciudades crecieron a medida que la Edad Media avanzó hacia el Renacimiento. Pues la riqueza y el poder cambiaron de la posesión de la tierra hacia el dinero. El énfasis en la conducta económica también cambió de la autosuficiencia hacia la acumulación del excedentes. El nuevo capitalismo enfatizó la posesión del dinero como herramienta para hacer más dinero. El feudalismo. Bueno, el sistema feudal fue una forma de organización social política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los feudales. El feudalismo tiene sus orígenes en la decadencia del Imperio Romano y predominó en Europa durante la Edad Media. A nivel social, la sociedad estaba jerarquizada de forma piramidal. En estamentos sociales, por un lado, estaban los privilegiados y por otro lado estaban los no privilegiados, que son más del 90%. La pirámide estaba en el rey en la cúspide, o sea, en la parte más alta. Estaban los duques, los condes, los altos prelados, que eran pues lo que es el obispo y eso. Estaban en segundo nivel. En tercer nivel estaban los caballeros, señores, obispos y los abades. Y por último estaban los soldados, campesinos y siervos. Durante la economía de la época feudal, pues estaba basada en una agricultura y ganadería de subsistencia. La economía era de carácter autárquico, por lo que apenas existía comercio y este se realizaba principalmente mediante intercambio. La riqueza estaba en la propiedad de la tierra, pues que estaba en manos de los señores feudales.
El trabajo manual recaía en los siervos que trabajaban las tierras y pagaban tributos a los señores feudales. No había industria, sino que los productos eran realizados por artesanos. Bueno, podemos ver que a partir de todo esto, el feudalismo deja unas enseñanzas a los administradores. Entonces, dice, tenemos estas tres que dice, se mostró la fuerza de la organización, que la fuerza de la organización se ganaba mediante un control de gradación. Eso quiere decir que se debe disponer de grados sucesivos, ya sea ascendentes o descendentes, para poder organizar las diferentes tareas. Adicionalmente, mostró que el interés común debe existir en este tipo de organización. Esto quiere decir que todos los miembros de una organización deben buscar con su trabajo los objetivos a los que se quiera llegar. Y el feudalismo nos enseñó que la delegación de autoridad, o sea, no es una abdicación, que no se renuncia a su poder, simplemente se lo delega a otra persona. Podemos ver que algunos de estas enseñanzas pues aún se siguen utilizando en algunas empresas para poder llevar pues su manejo. Bueno, los personajes que aportaron a la administración en esta época fueron Tomás Moro y Nicolás Maquiavel. Tomás Moro fue un pensador que estableció la creación de un estado ideal y propone la creación de la especialización de las tareas y el mayor aprovechamiento de la fuerza laboral. Propuso mediante una mejor administración eliminar el consumo lujoso del rico y las diversiones del pobre y pasar los fondos a más útiles propósitos. También él se pronunció en cuanto a las ocupaciones y dijo que a mayoría de los individuos normalmente aprenderían el oficio de sus padres, pero se los debería permitir elegir otros para que se ajustara mejor a sus capacidades. Nicolás Maquiavel hizo importantes aportes a través de sus libros. Su aporte a la administración fue muy importante, ya que planteó una organización más estable si sus miembros tienen el derecho de manifestar sus diferencias y resolver los conflictos dentro de esa organización. Las aportaciones de él han servido ahora principalmente a los gerentes, dándoles pautas para que logren formarse como líderes y así manejar de mejor manera sus empresas. Y da a conocer las condiciones donde un gobernante llega a conseguir la autoridad de la política y conservarlo bajo cualquier situación. Gracias. Vale. Se me pasó un poquito de tiempo en esta presentación, pero bueno, quiero preguntarles, en conclusión, ¿cuál es el máximo aporte que deja esta edad precisamente a su rol como administradores, la Edad Media, equipo? Yo creería que es como la delegación de trabajo entre diferentes pues estatus sociales, se podría decir ahí. Ellos lo hacen eso, pero entonces en una empresa se puede delegar, como por ejemplo el gerente, que podría ser como el rey, o sea, comparar esas cosas así hasta llegar pues a los trabajadores, que todos se encargan de diferentes acciones. Podría ser un aporte. Y es algo que viene como tal desde la greco-latina, ¿no? Que es la dimensión ya que viene jerárquica y la distribución de roles de acuerdo a la posición económica que se tenga en ese entonces o el estatus social. Por eso el tema de la importancia de la sociología, por el rol de lo social que desempeñamos en este mundo pues que nos acoge. Gracias. Vamos por tiempo a avanzar con el siguiente equipo, por favor. Bien, entonces vamos acá. Perdón, la curiosidad, ¿esa presentación de dónde la obtuvieron? ¿De qué aplicación? ¿Cómo se llama? Para tenerlo en cuenta.
No es solo ¿qué es? Es un diseño que se baja y uno la llena. ¿Pero de alguna página o algo? Sí, o sea, se descarga solo es el diseño. Ah, está muy bonita. Vengan, veo que no me han enviado las presentaciones. Quiero que nos pongamos de acuerdo, entonces las vamos a enviar al correo cuando Karen nos colabore en recuperarlo. ¿Mejor? ¿Al correo? Sí, profe, yo ya lo voy Sí, a crear profe. ahorita. Ah, vale. Bueno, entonces en el correo me dicen cuál es la contraseña, yo también estoy al pendiente y estoy revisando que estén subiendo el material. Uno, para mí, para revisar material para parcial y dos, pues efectivamente supervisar que sí estén compartiendo el material con sus compañeros. Bueno, mis queridos administradores, vamos con el siguiente equipo. Edad moderna. Vamos acercándonos un poquito más en el camino a ver qué ha pasado con el tema del trabajo. El equipo de Gabriela Villamarín, por favor, ¿quién va a proyectar? Yo, profe. Carolina, perfecto. Qué bueno. ¿Me confirman si El tema escuchan? correspondido es el aporte de la edad moderna a la Sí, administración se escucha. de la Universidad de Nariño, Sadequiel. Nuestro grupo está conformado por Karen Velasco, Carolina Paz, Jason Domínguez, Angie Rivera, Mayra Acosta, Angie Villamarín y Tania Quetana. Presentada la licenciada Geraldine Matabaquero. Aportes filosóficos. Durante los siglos que van desde la antigüedad hasta el inicio de la Edad Moderna y durante su desarrollo, los filósofos tocaban temas ajenos a los problemas administrativos. De manera que, gracias a Francis Bacon, se retorna nuevamente. El filósofo, estadista y fundador de la lógica moderna fue el primero que anticipó el principio de la administración como principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio. No obstante, René Descartes es el mayor exponente de la época. El filósofo, matemático y físico fue el pionero en impulsar a las matemáticas y a la geometría de la época, tornando a la administración un poco más lógica. El filósofo Jean-Jacques Rousseau fue el pionero en plantear el contrato social. Es así que Thomas Hobbes, en el que desarrolló el origen contractualista del Estado, en donde el hombre primitivo que vivía en estado salvaje pasó lentamente a la vida social mediante un pacto entre todos, lo que genera imponer orden y organización en la vida social. Karl Marx y su socio Friedrich Engels proponen una teoría del origen económico del Estado, dando a surgir el poder político al estado de lo que hoy día conocemos como la economía. Ya con el surgimiento de la filosofía moderna, la administración deja de recibir contribuciones e influencias de tipo filosófico, puesto que el objeto de estudio de la filosofía se aleja pues enormemente de las organizaciones. Tanto entre los temas principales que aportó la filosofía a la administración durante esa época fue la organización, comunicación e información. Aportes de Adam Smith a la administración. Adam Smith, 1723-1790. Nació en Escocia, estudió ciencias morales y políticas y lenguas en Oxford. Se le considera como el fundador de la escuela clásica en la economía. En 1759 apareció su teoría de sentimientos morales, dedicándose más a partir de este momento a la jurisprudencia y a la economía de las doctrinas morales. En 1776 publicó la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Su fama fue inmediata y la reputación de Smith quedó establecida para siempre. Su teoría se fundamenta en la división de trabajo, en el
especialización productiva y en el libre intercambio comercial. Según Adam Smith, el crecimiento económico depende de la amplitud del mercado, pero el mercado es el gran desconocido de la economía, ya que depende tanto de la extensión geográfica como del consumo interno del desarrollo económico. Smith, de acuerdo a esto, concluyó que la división del trabajo aumenta la productividad al incrementar la habilidad y destreza de cada trabajador, al ahorrar tiempo que por lo general se pierde al cambiar de actividades y al crear inventos y maquinarias que ahorraban trabajo. La amplia popularidad actual de la especialización del trabajo, tanto en puestos de servicio como en la enseñanza y la medicina, como en las líneas de ensamble, en las plantas de automóviles, se deben sin lugar a duda a las ventajas económicas. Los cameralistas fueron un grupo de administradores públicos e intelectuales alemanes y austríacos, los cuales mantuvieron generalmente desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII los mismos principios de las escuelas económicas, política, inglesa mercantilista y francesa fisiocrática. Ellos creían que, para mejorar la posición del Estado, era necesario maximizar su riqueza material, pero la escuela cameralista enfatizaba la administración sistemática como una fuente de esfuerzo, y fue uno de los primeros grupos que actuó así. Los cameralistas creían también en la universalidad de las técnicas de la administración, es decir, que las mismas cualidades que aumentaban la riqueza de un individuo eran las requeridas para la adecuada administración del gobierno y sus departamentos. Al desarrollar principios administrativos, pusieron énfasis en la especialización de la función, el cuidado de la selección y entrenamiento de subordinados para posiciones administrativas, el establecimiento del puesto de control en el gobierno, la expedición de procesos legales y simplificación de procedimientos administrativos. El cameralismo como disciplina empezó simplemente como una política dedicada a fortalecer las finanzas reales. Desde este punto de vista, la asunción era la única medida de interés de la riqueza de un país, era la cantidad de impuestos que era posible recaudar. Sobre esa base se empezaron a buscar políticas que promovieran las actividades económicas de los diferentes principados alemanes de la época y obstaculizar las importaciones. Al mismo tiempo, se empezaron a desarrollar sistemas que permitieran la recaudación efectiva de impuestos, tributos, etc. Durante este periodo, y en común con el mercantilismo, la finalidad explícita de las políticas y prácticas fiscales era el fortalecimiento del Estado, que se veía como personificado en la persona del monarca. En la medida en que los monarcas asumen como su responsabilidad la dirección económica general y la responsabilidad de asegurar el bienestar de sus sujetos, se ven obligados a expandir sus ámbitos de acción. Necesitan no solo incrementar las capacidades productivas, mejorar técnicas y adaptar prácticas de contabilidad y presupuestarias, sino también encontrar maneras de implementar una nueva, revolucionaria actividad estatal, esa encaminada a asegurar la felicidad y prosperidad de sus habitantes hasta donde les fuera posible. Montesquieu, la separación de poderes. Es el procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis II Montesquieu. Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse porque los órganos del poder han de controlarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrio. La existencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier constitución democrático burguesa, al lado de la doctrina de la soberanía popular. De los derechos del hombre y del régimen representativo, la separación de poderes se convirtió en la estructura limitante del poder a fin de impedir su abuso y, como consecuencia, garantizar la libertad individual.
Frederick Taylor fue el fundador de la administración científica. Su formación y capacidad personal permitieron que Taylor, de muy joven, dirigiera un taller donde él observa minuciosamente el trabajo de unos obreros que se encargaban de cortar los metales. Y fue de esa observación práctica de donde él extrae la idea de analizar el trabajo, descomponiendo en tareas simples, tomando tiempo de esas tareas y exigiendo a los trabajadores en la realización de las tareas necesarias en un tiempo justo. Para Taylor era fundamental el estudio de tiempos y movimientos, pues con ese análisis se pueden determinar los tiempos de cada una de las operaciones que componen un proceso y analizar los movimientos que hace el operario para llevar a cabo una operación. Y pues así poder evitar movimientos inútiles que solo extiendan el tiempo de una producción. Además, el estudio de tiempos y movimientos permitió revelar operaciones que estaban originando retrasos en una producción. Taylor también tenía la idea de que los intereses del obrero debían ser los mismos que los del empleador y que para lograr esto, él propone una remuneración por eficiencia o por unidad de producto elaborado. Él afirmaba que los empleados debían ser entrenados científicamente para así ellos perfeccionen sus aptitudes, de tal manera que el trabajador que produzca más gane más. Él apoyaba la importancia de lograr un ambiente cordial de cooperación entre la gerencia y los trabajadores. Y para lograr esto, propone una remuneración por unidad de trabajo, división de trabajo de los obreros con base a su especialización y la planeación del trabajo por parte de los gerentes. Así se podría lograr una mayor producción eficaz y eficiente. Las principales aportaciones que Frederick Taylor hace a las organizaciones es el pago de salarios altos y tener costos unitarios bajos de producción, el establecimiento de métodos científicos de investigación y experimentación. Por otro lado, estos cambios trajeron consigo una variante en el comportamiento y deseos de la sociedad, por lo que fue necesario también diseñar otras estrategias que atendieran sus nuevas necesidades, por lo que la demanda de los productos se incrementó notoriamente y las empresas no eran capaces de satisfacerla. Entonces se vieron obligados a aumentar la productividad de las fábricas. Por esto fue necesario adquirir unas herramientas que ayudaron, como son horarios y obligaciones más restringidas, comportamientos mecanizados y rutinarios, mayor dependencia, jerarquías, leyes laborales y recursos humanos. Aquí el trabajador entrega su trabajo a cambio de un jornal sin mayor motivación de economía. Los trabajos eran monótonos, poco cualificados y los puestos fijos, definidos de acuerdo a un calendario de producción. Se trabajaba con carencias legislativas, con salarios bajos. El supervisor daba órdenes que los operarios debían cumplir con rapidez. El trabajador era un recurso para producir más y mejor. Se trabajaba bajo la creencia de que la especialización y la productividad eran las desencadenantes del progreso. En esta época encontramos diversos cambios de pensamiento organizacional. Se realizaron diversos estudios como la investigación administrativa, los principios administrativos, los conceptos de administración, las funciones de administración. En cuanto a la administración del factor humano dentro de las organizaciones, encontramos que existe una división del trabajo de tal manera que las actividades a realizar fueran más simples. Las jornadas de trabajo eran de 12 a 13 horas en condiciones
les peligrosas. Los salarios también bastante bajos. Al transcurrir el tiempo, los trabajadores empezaron a tener conciencia de que la forma de vida que llevaban era realmente mala y que las condiciones laborales en las que se encontraban dejaban mucho de que desear, por lo que surgieron ciertas tensiones entre las clases obreras y los dueños de las industrias. Esto llevó a la necesidad de generar unas leyes. Así, también podemos encontrar diversos estudios que optaron por ir más allá de la búsqueda de la productividad, ya que comprendieron que se obtenía por añadidura sin resolver otras cuestiones referentes, como lo es la parte de recursos humanos. Características de la Edad Moderna. Algunas de las características más importantes de la Edad Moderna fueron las siguientes. Se impuso en Europa un sistema de pensamiento antropocéntrico, concepción que confía en el poder de la razón humana para acceder al conocimiento del mundo, a través de la actividad intelectual y la experiencia. También se inició el comercio de esclavos africanos que eran capturados en África y transportados hacia América para ser vendidos allí. Este comercio permaneció a lo largo de toda la Edad Media. La crisis de la Iglesia Católica culminó con la Reforma Protestante, la cual provocó la ruptura de la unidad religiosa de Europa. A partir de la Edad Moderna, convivieron muchas veces con graves conflictos de distintas regiones cristianas. Economía y sociedad en la Edad Moderna. Se consolidó el capitalismo como un sistema económico y la burguesía como un grupo social en ascenso, con poder económico y político. Sin embargo, la sociedad continuó siendo estamentaria, es decir, que estaba dividida por ley en privilegiados, que serían el rey, los nobles y el clero, y los no privilegiados, los burgueses, artesanos y campesinos. También se desarrollaron grandes compañías comerciales, como la Compañía Inglesa de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. A partir del siglo XVII, Inglaterra e Holanda se afirmaron con potencias comerciales marítimas. De este modo se intensificó el comercio internacional. Hey, espera un momento. ¿Sabías cuál era el papel de la mujer en la administración de la Edad Moderna? Bueno, pues en la Edad Moderna sigue el modelo patriarcal que restringe a la mujer a un papel subordinado y la invisibiliza ante la historia. Sin embargo, se registran en algunas civilizaciones en el que la mujer ocupa un papel protagónico, como el de la Confederación Iroquesa, en donde existía una división del poder político entre hombres y mujeres. Bueno, profe, usted se preguntará por qué nos extendimos tanto. Pues Sí. la verdad es que sí fue bastante extenso el tema porque pues no solamente abarcaba pues como tal ciertas... Nacido en Brasil en 1921, conceptualizó... ¿Cómo, Carolina? ¿Qué nos decía? Le decía que, o sea, nos extendimos tanto porque en realidad la Edad Moderna tenía mucho entre las, y eso es en el tema que pues no estaba mucho lo que es la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Entonces era como inconcluso dejarlo pues solamente apenas una que otra cosa, por decirlo así. Aquí está conmigo mi compañera Gabriela, no se puede conectar al Zoom porque pues le jala mucho internet. Ya puedes hablar de... Vecinas. Hola. No, pues, profe, ahí espero pues que no nos ponga problema porque nos extendimos tanto. Ahí tratamos como de hacerlo lo más creativo posible. Igual mi compañera Tania tampoco está conectada, ella es mi prima y somos de un pueblo y acá no sé qué pasó, pero está fallando el internet. Es por eso que tomamos la decisión de hacerlo de esta manera, para no tener esas dificultades de que si se conectó o no se conectó. Pero pues ahí usted puede mirar que todas trabajamos en conjunto, pues junto con el compañero, pues bendito entre todas las mujeres.
De igual forma, profe, también quisimos salir de lo rutinario, más que todo de diapositivas y todo, quisimos trabajar de esa forma porque pues nos pareció un poco más interesante. De igual forma también interactuamos bastante con mis compañeras. Vale, varias cositas. Primero, la presentación estéticamente es muy bonita y el tema de grabar las voces es práctico, precisamente por esto de la virtualidad que suele fallar. A algunos se les va la energía, etcétera, entonces eso está muy bien. Energía eléctrica me refiero, ¿no? La energía de la otra, espero que todavía no se estén agotando. Veo igual bastantes aportes, sin embargo, sí, entiendo que se hayan prolongado un poquito más, pero sí les recomiendo que cuando se estipulen tiempos estén dentro del tiempo establecido. ¿Saben por qué intento formarlos en esto? Porque el día que ustedes tengan que sustentar o el día que tengan que ir a congresos o sean conferencistas en su formación profesional, porque antes de graduarse ustedes deben ir a ponencias, nos dan el tiempo muy estrictamente establecido y si se cumplieron, por ejemplo, 10 minutos, son 10 minutos y se acabó. Entonces sí es importante que desde ya empecemos a formar la capacidad de argumentación, pero con síntesis de la mano. Igual no les voy a poner problema, pero sí es para que lo tengan en cuenta. ¿Qué les iba a decir? En cuanto a la creatividad, déjenme decirles que eso vamos soltando poco a poco, me he dado cuenta. Más allá vamos a salir un poco más de la zona de confort, se pueden hacer juegos de roles, dramatizaciones, actividades lúdicas, juegos interactivos, bueno, miles de formas que ya los veré cómo van explayándose en el tema de la creatividad. Por ahora, más bien los veo como más tradicionales, las presentaciones están bonitas estéticamente, pero sí, poco a poco los voy a ir sacando de esa zona de confort tradicional, digamos, de las presentaciones. Eso es como en clase, ¿no? Cuando normalmente siempre presentamos la típica cartelera, cuando llega un equipo y boom, presenta el plus, y entonces es súper interesante cuando salen de esas zonas de confort. Bueno, mi equipo. En esta, no voy a hacer preguntas precisamente por el tiempo, pero miren que de los grandes aportes que nos deja es ya empezar a ver cómo las empresas empiezan a expandirse a través del mercantilismo, los productos, ya empieza el tema de la exportación, ya no es como todo tan local, tan regional como se vivía antes, sino que ya empiezan a darse a conocer. Por ende, hoy se identifican hoy en día las multinacionales y es gracias precisamente al transporte, a que ya se abren nuevos caminos, nuevas formas de negociación y demás. Simplemente una pregunta al equipo. El máximo aporte de todo eso que nos expusieron, ¿qué es eso que les deja a ustedes como administradores, hoy como estudiantes de información? ¿Qué aprendieron con esta época? Pues dentro de todo lo que se abarcó durante pues, todo el video, ya es cuando la organización, ya es lo a nivel contable, todo esto ya como empieza a tomar forma como tal, porque, o sea, había, por decir, algo tan empírico de que, pues ya gracias a la experiencia, actuemos de esta manera o actuemos de esta manera. Entonces, gracias a esos autores, entonces le dieron, digámoslo así, la forma y el molde que necesitaba la administración. Muy bien, listo. Muchas gracias, equipo. Voy a proceder en esta partecita, hasta las 12 que tenemos, voy a hacerles una pausa del día. Como psicóloga en el campo organizacional, es importante infundir el tema de las pausas activas, las pausas mentales, cognitivas y demás. Vamos a hacer una pausa. Si ustedes desean participar, simplemente activan el micrófono y la idea es que estemos interactuando en estas pausas, antes de continuar con otras presentaciones. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a hacer una gimnasia cerebral, juegos con las manos. Si bien no están encendiendo cámaras, sí los invito, por favor, a que allá en casita lo hagamos, porque este no es beneficio para la profe, es un beneficio para ustedes, para la jornada que está culminando de la mañana y activen su cerebro y también sus articulaciones para el resto del día de hoy. ¿Se escucha? Sí, profe. Creo que está bajito. Espérenme, le subo a mi compu. Porque es el computador que lo tengo bajito. Vamos, todos a participar, por favor, desde casa. Ay, caray.
Listo, vamos. ¿Cómo es? Miren. Pulgar y el pequeñito. Si pueden pararse, háganlo. Yo en este momento no puedo, pero ustedes háganlo. ¿Cómo es? Ay, no puedo. Estirada la mano. Y estos dos. Estiren, estírenlos, que se sientan. Como un parabrisas. ¿Sí están haciendo los ejercicios? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Descoordinados. Yo estoy en las mismas, no se preocupen. Uy, peor con las gafas. Así es. ¿Sí ven? Bien, bien, bien. Gracias a la Fundación Batuta, el día de hoy hemos hecho nuestra pausa de gimnasia cerebral. Recuerden que no necesariamente siempre, o sea, pensamos que porque estamos sentados no nos cansamos. Pues sí, señores, nos agotamos y mucho. Esperemos un ratico, les voy a enviar el link para que por favor lo guarden y hoy a las... Esperen, perdón. Los benditos años. Y hoy, por favor, a las, no sé, 4 de la tarde, vuelven y lo hacen en un ratito, se dan un chance, por favor. Esto es parte de la salud física y mental de nuestro organismo. Ahí en el chat pueden ver el enlace. Gracias. Sí, profe. Bien, ¿quién me cuenta? ¿Cómo les fue? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Habían hecho alguna vez pausa para gimnasia cerebral? No, profe, nunca. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Un poquito descoordinados. Bueno, eso a nivel físico. Si yo les pregunto a nivel atencional y de concentración, ¿sienten que pasa algo cuando hacemos este tipo de ejercicios? Pues diría yo que uno no se concentra totalmente en los movimientos. No más eso, como falta de concentración como tal al ver lo que la otra persona está haciendo. Y peor, se han de haber descoordinado viendo a la profe que estaba descoordinada. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de las pausas de gimnasia cerebral? Efectivamente que cuando pasan unas horas del día ya
empezamos modo automático y nuestro nivel atencional y de concentración, procesos cognitivos descienden y hacen que ya los procesos que estemos haciendo como las clases no sean tan efectivas, por lo cual es importante hacer 2 pausas durante el día, 2 diarias, y si bien no la podemos hacer siempre conmigo, yo aspiro a hacerla siempre en clase, pero es responsabilidad de ustedes, parte de su cuidado de salud mental, porque pasamos tantas horas frente al computador que es necesario hacerlas. ¿Listo? ¿Promesa? ¿Lo vamos a hacer? Sí, profe. Pinky Promise. Profe. Dime. Sí, profe, muchas gracias. Profe. Sí. En el grupo ya coloqué la contraseña y el correo de lo que usted me pidió. Muchas gracias, Karen, por toda su colaboración y gestión. Entonces, ahí nos vamos a conectar y vamos a enviar al correo, me dice usted, ¿no? Sí, yo creo un correo. Ahí está Listo. la contraseña para que puedan entrar también. Hoy, para no dejar pendientes, hoy vamos a enviar las presentaciones a ese correo, por favor, desde hoy, porque luego se nos empiezan a acumular cositas y así no funciona. Bien, vamos con yo creo que alcanzamos un equipo más, ¿sí? Por hoy. Vamos con la revolución industrial, es un tema súper interesante porque deja muchos aportes, muchos cambios en la historia. Y este es el grupo de Richard Ramírez. ¿Están listos? ¿Quién nos va a proyectar? Perfecto, muy bien. Me gusta que todos son como muy rápidos en las proyecciones y no tenemos como que detenernos por las partes técnicas. Buenos días, profe. Bueno, nuestro grupo pues está conformado por John Sebastián Basante, Angie Carolina Chamorro, Vanessa Estefania Chamorro, Lizeth Jana Guerrero Ceballos, Richard Marcelo Ramírez Reina, Juan José Timar Almaya y Michael Portilla. Listo, podemos empezar. Bueno, ¿qué es la revolución industrial? La revolución industrial más que todo se basa en un cambio de una mecanización que se venía teniendo a través de las máquinas. Esto pues se da entre los años 1760 y 1840 en el país de Inglaterra, donde fue que se originó. Las transformaciones pues fueron económicas, sociales, culturales y tecnológicas que traerían varias consecuencias a todo el mundo por el gran cambio, significando la creación de innovaciones, tecnologías y cosas científicas, pasando de lo artesanal, de lo agrícola, a ya utilizar máquinas que ayudarán a tener una mejor productividad. Bueno, entre las causas que originaron la revolución industrial están los cambios en la organización del espacio rural, grandes extensiones de tierra se concentraron en pocos propietarios que cambiaban las técnicas de producción. Estos cambios en las técnicas de producción agrícola mejoraron la alimentación de la población y esto produjo un aumento demográfico. También provocó un aumento en la demanda de bienes manufacturados, especialmente en los textiles. Por otra parte, muchos campesinos perdieron las tierras donde trabajaban y se trasladaron hacia las grandes ciudades en busca de trabajo, donde fueron empleados como obreros en las nuevas fábricas. También el gobierno estimulaba la innovación y la búsqueda de mejoras para aumentar el comercio. La burguesía británica tenía un espíritu emprendedor y el capital suficiente para invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías, y Gran Bretaña poseía colonias que formaban un enorme mercado proveedor de materias primas y consumidor de productos manufacturados. Buenos días. Bueno, como consecuencias de la revolución industrial aparece el surgimiento del capitalismo. Dentro de esto es una forma
de organización social junto con dos nuevos grupos. El primero es la burguesía industrial, conformada por los empresarios. Estos, pues, dueños de las fábricas y del capital para producir los bienes y servicios. Por otro lado está la clase obrera, industriales, aquellos que aportan fuerza de trabajo a cambio de un salario, los llamados proletariado, ¿no? Como segundo, las asociaciones de trabajadores, sindicatos y organizaciones para proteger a los obreros. Tercero, el disminuyo de la población rural. Esto se debe a que, como empezaron a haber grandes industrias, los campesinos empezaron a cambiarse a la ciudad y poder trabajar en ellas. Cuarto, cambio de la relación de las personas con el trabajo. Los trabajadores dejaron de tener un control sobre los procesos productivos y sus tareas se hicieron monótonas y repetitivas. Crecimiento de la población urbana, como lo acabé de decir, esto se refiere a que las personas que vivían en el campo se trasladaron a la ciudad y comenzaron a trabajar en industrias. Cambios en los hábitos de consumo. Ahora empieza a haber la circulación de mercancías en todo el mundo, lo que acababa de hablar la profesora, que empieza también a haber más empresas multinacionales y empieza a haber más comercio internacional. Haciendo otro aporte, otras consecuencias que trae la revolución industrial a largo plazo es pues lo de la, se puede decir ambientales, ¿no? Pueden ser malas, por ejemplo, lo del calentamiento global y la deforestación y muchas más. Para las etapas de la revolución industrial. La primera etapa de la revolución industrial fue una de las más importantes, que marcó para que fuera recordada en toda la historia. En esta etapa llega la máquina a vapor en la década de 1760, una de las principales fuentes de ingresos, ya que con su avanzada tecnología en aquel tiempo mejoró medios de transporte como embarcación y ferrocarriles. En la segunda etapa de la revolución industrial, una época de inversión a la ciencia y a la producción masiva, ya que en esta etapa surgieron nuevos inventos para la gente, una época de negocios, obtener riqueza, innovaciones y nuevos inventos que hacía que la gente se fueran acoplando más fácil al mundo moderno. En la tercera etapa de la revolución industrial llega la época digital, en la cual nos facilita la vida a nosotros como a todos nosotros, también como administradores. Se cuenta con dispositivos inteligentes para así facilitarnos un poco el trabajo. Nos deja como enseñanza nuevos modelos de negocio y la integración de la experiencia del cliente por medio de la tecnología. Y en la cuarta etapa de la revolución industrial, pensamiento para innovar, las cuales nos dejan como enseñanza a no quedarnos conformes, a buscar nuevas fuentes de ingresos, a saber invertir y administrar bien los negocios. La revolución industrial vista desde el punto de la sociología en las organizaciones. La revolución industrial nació con la invención de la máquina a vapor, donde las máquinas fueron aplicadas en el proceso productivo. La revolución industrial abrió paso a un número importante de nuevas invenciones y nuevas formas de organizar el trabajo. Para entender la sociología hay que entender el contexto en el que nació la revolución industrial, donde cambió por completo la actividad económica y las condiciones de vida y trabajo en las ciudades. La industria y surgieron sistemas educativos más adaptados a las nuevas necesidades.
Las clases sociales que surgieron en esta revolución son la alta burguesía, donde están los grandes comerciantes y dueños de bancos y empresas, la pequeña burguesía o la clase media, donde están los dueños de pequeños talleres o empleados, la clase obrera, donde están trabajadores de industrias, los que trabajan en la construcción o el transporte. Uno de los aspectos que se encargó de estudiar la sociología son las consecuencias de la división del trabajo, la desmotivación en el trabajo y los avances médicos y sanitarios. Los aportes de la revolución industrial a la administración de empresas. Algunos de los aportes que la revolución industrial trajo en la administración de empresas es la mecanización de la industria y la agricultura, ya que se trajeron nuevas máquinas y esto mejoró de alguna forma la productividad que éstas tenían. También la sustitución de la fuerza del hombre por la fuerza motriz, reducir los tiempos en los medios de comunicación cambiaron y aceleraron la manera de transportar las materias primas, ya que existieron las máquinas que lograban transportar de una forma más fácil cualquier tipo de producto. Se agilizó el comercio y aparecieron nuevas jerarquías. Antes de la revolución industrial existían o trabajaban de forma individual los talleres de artesanos, pero con la llegada de la revolución industrial y con la llegada de todas estas máquinas, se vio la necesidad de delegar tareas y de jerarquizar los puestos que se ocupaban dentro del trabajo, ya que aquí se dieron los puestos de director, subdirector y subordinados, ya que se miró la necesidad de dirigir a los trabajadores y organizar el trabajo para así, con la ayuda de estas máquinas, lograr una mayor productividad. Aquí ya surge la necesidad de estudiar la productividad humana, de aplicar las funciones de la administración y mejorar el ambiente, el ambiente de trabajo, mejorar la producción y con ayuda de los subdirectores y de esta jerarquía que se creó, lograr una mejor producción de la empresa que sea acorde a las necesidades del mercado que se tenían en esta época. Bueno, en conclusión, la revolución industrial en los 100 años de su duración logró hacer cambios que no se habían hecho en el milenio anterior, en el punto de partida hacia la sociología de las organizaciones. Nosotros como administradores miramos la importancia de la revolución industrial para el comportamiento de la sociedad en los mercados, sus gustos y la maximización del consumismo. La revolución industrial nos da a entender el comportamiento de los empleados y la forma en que conviven entre ellos, y como agentes externos a la organización como clientes y proveedores de vital importancia. Las diferentes etapas de la revolución industrial nos hace comprender la forma de mejorar en las organizaciones en todos los campos, por ejemplo, en la producción, administración, ventas, entre otros. Claro está que en cuanto a las personas y la convivencia entre ellos y con los agentes externos. Bueno, la revolución industrial nos ha ayudado a que la producción de las empresas se lleve pues a un punto máximo. También en el sector social ha ayudado a que se mire al empleado pues o al colaborador como persona, muy aparte del puesto estricto de trabajo. Y también nos ha ayudado a los cambios pues que es en cuestión industrial que se han hecho pues a lo largo del tiempo, de cómo han venido avanzando desde la máquina de vapor pues a los últimos inventos y tecnologías que tenemos hoy en día. Listo, chicos. ¿Culminaron? Uy, muy bien. Ahí está. ¿Cómo fue que le llamaron la anterior? Perdón. Netgrafía. Ah, caray.
¿Ahora le llaman así o siempre se ha llamado así y nunca lo supe? Pues por lo general cuando son sacadas de sitios web, todas las bibliografías se le llaman etnografía, a no ser que sean sacados de un libro directamente. Excelente, excelente presentación, muy bonita estéticamente y explícitamente en su presentación dan respuesta a las preguntas que se solicitaron. Por el tiempo, las preguntas para este grupo, la retroalimentación y demás, la haremos mañana a las 10 de la mañana. Y mañana, por favor, las presentaciones de siglo XX, siglo XXI, y yo culminaré este tema con mi presentación de clase. Mañana nos encontramos a las 10. Les deseo un feliz almuerzo. Que tengan un feliz jueves. Ya nos encontramos mañana. Un abrazo. Gracias, profe, por todo. Gracias, que tengan feliz tarde. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, profe.